Hola, es un gusto saludarlos este miércoles y bueno, esperemos que ahí donde estés podamos ser de bendición. A pesar de las actividades que estés realizando, pues tengas la oportunidad de prender tu celular o prender tu dispositivo o una computadora para poder escuchar la palabra de Dios, que siempre la palabra de Dios nos anima. Y bueno, como siempre los miércoles está mi hijo Adrián acompañándome. Así es, sean todos bienvenidos a este devocional. Espero que el mensaje que hoy les transmitamos sea de bendición para todas las personas y de la misma manera ustedes compartan este video para que pueda ser de bendición aún para más personas. Y pues bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. El título es La promesa de su presencia y si leemos en el primer párrafo, dice, todo el que quiera emprender un cambio en su vida enfrentará una decidida oposición. No debemos preguntar si se nos aprecia o no. Nada tenemos que hacer con eso. Consideremos como trabajó Cristo. Y pues bueno, si leemos el versículo del día, es 2 de Timoteo 4:2, yo se los voy a leer en la TLA. Dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo. Aunque en ese momento no parezca ser el mejor, muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Y pues bueno, aquí vemos que una vez más el Señor nos dice que compartamos de su palabra, que compartamos de lo que Él nos ha enseñado y te dice que no te canses, o sea, porque a veces cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, la compartimos solo en los círculos donde hay personas cristianas y todo eso. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente en el cual pues es fácil sacar el tema, pero a veces cuando vamos a otros lugares y pues vemos que no hay gente cristiana, pues es como que así como que, ay, Lo pensamos, ajá, o sea, como que luego no te animas a hacerlo y el Señor te dice, hey, tú anúncialo, o sea, tú habla de lo que yo te estoy hablando a tu vida. Y cuando tú hagas esto, no lo hagas de una manera así como, ¿cómo decirlo? ¿Religiosa? Ajá, o sea, igual que no, cuando tú compartas de la palabra así como que no seas una persona que ataque mucho, o sea, de que, vas a hacer esto y el otro, no te enfrasques en una idea casi como si estuvieras regañando a las personas, todo lo contrario. Como dice el versículo del día, muéstrale a la gente sus errores y corrígela. Cuando tú estés hablando, no te quedes en, tienes que hacer esto y esto, y él te pregunta, ¿por qué? Pues tú dile, no, pues es que esto que estás haciendo está mal, porque la palabra de Dios dice, se lo vayas mostrando conforme a la palabra de Dios y no sea como que un ataque a cada uno de ellos, para que así tú lo que le compartas a las personas se quede y Dios pueda trabajar en sus vidas y ellos más adelante puedan hablar sobre lo que Dios está haciendo, sobre su testimonio, para que ellos puedan ir hablando, porque va a haber veces que las personas te van a estar atacando, vas a ser menospreciado porque no hacen lo que los demás hacen. Un ejemplo claro es Jesús. Vimos cómo no fue juzgado, cómo fue atacado por los mismos judíos, por su mismo pueblo, fue atacado. Pero eso no detuvo a Jesús. Jesús siguió y siguió porque sabía que tenía un Dios. Y si me acompañas a Mateo 28:20, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor te está diciendo, yo estoy contigo aun cuando las demás personas te rechacen o te tachen, tú no te preocupes, tú sigue adelante, tarde o temprano ellos se van a dar cuenta y yo nunca te voy a soltar de mi mano. El Señor siempre va a estar ahí para nosotros aún sin importar las circunstancias o la situación que estemos viviendo. Él va a estar ahí para que nosotros sigamos compartiendo porque tenemos un Dios de promesas. Un Dios que no es como nosotros, que no sé qué, te prometo que voy a hacer esto y luego se nos olvida y así como que, una disculpa, se me olvidó lo que te había dicho, lo que te había prometido. O sea, no, Dios no es así. Y si me acompañas a números 23:19, también en la TLA, dice, Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Aquí una vez más, el Señor te está diciendo, tú échale ganas, anímate. O sea, al compartir, sí, no te voy a soltar, pero también anima a las demás personas para que ellos puedan dar ese mensaje de que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que murió por nosotros y un Dios
de promesas, un Dios que siempre va a estar ahí para nosotros. Y me gustó lo que leíste ahí en el primer párrafo y quiero retocarlo otra vez porque la verdad que está muy bueno. Dice, todo el que quiera emprender un cambio en su vida enfrentará una decidida oposición. Y yo creo que todos en su momento que hemos llegado a un punto en nuestra vida donde pues ya sean los problemas, las necesidades, pues nos ha llevado como el agua hasta el cuello, ¿no? Así hemos llegado a ese límite y cuando ya no encontramos más ayuda, pues la mayoría hemos decidido pues refugiarnos en Dios. Malamente hemos tomado como a Dios la última opción y nos hemos tomado de Dios y a veces cuando tú haces esa decisión, cuando tú pues crees que Dios puede ayudarte, muchas veces, como dice aquí, todo el que quiere emprender un cambio enfrentará una decidida oposición. A veces la gente, pues, en primer lugar, pues no va a ser bien vista, como tú dijiste, ¿no? No va a ser bien vista y más cuando tú le dices, es que pues ya estoy yendo a la iglesia. Platicaba con uno de mis primos y él me decía y me mandaba por mensaje, él no vive aquí en la ciudad donde yo vivo, vive muy lejos de aquí, y él me decía que pues ahora que él ya se reúne con su suegro, con sus cuñados, pues ahora a ellos les llama la atención pues que ya no dice groserías y que ahora pues le invitan una cervecita y pues él dice pues a veces no. O el tema de que a veces les dice, bueno, pues que Dios les bendiga, ¿no? Y me decía mi primo, pues como que les extraña, les llama la atención que está habiendo un cambio, ¿no? En ellos, pero en realidad muchas veces nos da miedo anunciar que hemos decidido hacer cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos un problema personal, un problema económico, un problema de salud, un problema familiar y sabemos que ya hemos gastado todas las opciones, tanto económicas como pues, a lo mejor las opciones que el mundo nos ofrece y corremos a Dios, corremos a refugiarnos en Dios, leemos la Biblia, vemos promesas y decimos, lo creo. Pero ¿sabes una cosa? A veces a la gente le cuesta creer que Dios va a hacer cosas en ellos. Les cuesta creer, ¿verdad?, que Dios los va a capacitar y a veces la gente se siente incapaz porque ha vivido rechazos, a lo mejor porque ha vivido violencia, porque ha crecido con esa inseguridad. Y sabes una cosa, la gente puede traer heridas, puede traer arrastrando cosas del pasado. Pero sabes una cosa, cuando tú llegas al Señor, el Señor te recibe. Y me encanta lo que dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, el Señor toma tu pasado, que ya lo conocía, ¿sí? El Señor dice ahora, ¿verdad? Sí, yo te limpio, yo te perdono todo aquello malo, ¿verdad? Y dice, ahora lo tira y va a empezar ese proceso en la vida de cada uno. Nos va a llevar en un proceso de cambio. Por eso, decías tú en un principio, ¿verdad? Tenemos que caminar con esa decisión. Y me encanta el versículo del día de hoy porque, aunque no parezca a lo mejor el mejor momento para hacer cambios, yo creo que este es el mejor momento, ¿no? El mejor momento. Más adelante dice en el versículo, en el devocional, dice, todo el que intente realizar algún cambio necesitará a cada instante la seguridad dada por Cristo. Y tú leíste un versículo y sabes una cosa, aquí es importante conocer las promesas de Dios, es importante estudiar la palabra de Dios. Por eso siempre animamos a la gente a que lea su Biblia, que tome un tiempo en su vida particular, ya sea en la mañana o en la tarde, dependiendo tu jornada diaria, para leer la Biblia. Porque todos los días al leer una porción, al leer un versículo, vas cobrando ese ánimo. Y sabes que Dios está contigo. Sabes al leer las promesas que Dios está contigo. Tú leías ahí en Números
Y quiero leer otra promesa de la presencia de Dios, de esa seguridad que nos da Dios de que va a estar con nosotros. Y el Señor se lo dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 5, y te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré. Dice: así como ayudé a Moisés, nunca te fallaré ni te abandonaré. ¿Sí? O sea, fue una promesa de la presencia continua que Dios le ofreció a Josué. Y esa misma promesa está vigente en este día para nosotros. Dios no nos falla, Dios no nos abandona. Su promesa permanece fiel. Y tú leías en Números, ¿verdad?, que Dios no cambia de parecer. Luego hay otra promesa ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, en la traducción del lenguaje actual, dice: Dios empezó el buen trabajo en ustedes. Ese proceso de cambio que todos queremos, ¿no? Dice: Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Y cuando tú lees esto dices: wow, o sea, a pesar de lo que está pasando, a pesar de mis tropiezos, a pesar de que a veces yo, ¿verdad?, me debilito en la fe, yo sé que Dios está haciendo ese trabajo y Dios lo continúa. Qué hermosa promesa de la presencia de Dios, que a pesar de todo eso, el Señor sigue trabajando. Y luego tenemos otra promesa ahí en Isaías 40:31, y es importante que conozcamos estas promesas. Son una de tantas que tanto leyó Adrián como en este momento te estoy leyendo. Isaías 40:31, te sigo leyendo la traducción del lenguaje actual, dice: pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Y esto a mí me encanta, porque yo puedo creer que a pesar de que yo me sienta a veces sin fuerzas, Dios me dará esas nuevas fuerzas. Dice: podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correrán sin fatigarse. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Y nos dice el devocional algo que es bien importante. Escucha, dice el devocional aquí más adelante, dice: la obra de reforma requiere toda la fe, las lágrimas, porque sí, nos va a costar y a veces nos va a doler. Y dice otro punto, dice: las oraciones, la fe, las lágrimas y las oraciones. Y cuando habla de lágrimas, esa habla de paciencia, ¿no? Habla de ese tiempo de espera. Y termina este devocional en el último párrafo, termina hablándonos cómo el mismo Jesús se vio envuelto en una circunstancia de que iba a llegar ese momento, ¿no?, de dar su vida, de que ya había llegado al punto de que sabía que lo iban a crucificar. Y la palabra de Dios nos enseña ahí en Lucas 22 cómo Jesús pues estaba en un huerto llamado Getsemaní, en un lugar donde pues fue a orar al Padre. Si había otra opción que no fuera morir en la cruz, dice, pues si hay otra opción, adelante, Padre, pero no quiero que se haga lo que yo quiero, ¿ah? No quiero que cambies de parecer por mis lágrimas, ¿no? Pero a final de cuentas Jesús sabía que lo que Dios estaba haciendo era lo mejor. Y nos dice ahí en Lucas 22 que Dios no cambió el rumbo, la dirección, aun cuando Jesús, ¿verdad?, tuvo que atravesar ese momento de sufrimiento, ese momento tan complicado. Pero nos dice la palabra de Dios ahí en Lucas que Dios simplemente dice: un ángel se presentó y lo fortaleció. Sí, como decía Isaías, ¿verdad? Levantaremos vuelo como las águilas. Atravesaremos esos tiempos difíciles, atravesaremos esas circunstancias difíciles. Inclusive puedes estar viviendo un tiempo muy difícil, pero recuerda, está la promesa de la presencia de Dios contigo. Así es que no te desanimes, no dudes por ningún momento que estás solo. Aun cuando no veas a nadie más, Dios ha prometido estar con nosotros. Así es, y me encanta esta pregunta que al final te lanza el devocional. Ya en el último párrafo te dice: ¿tomaremos la cruz, lo que significa seguir a Cristo? ¿Practicaremos su amor cada instante? Y es una pregunta que nos hace y es de pensar, porque estamos dispuestos a hacer el sacrificio que Dios nos pide, porque va a ser difícil, va a ser duro. Mi papá ya se los mencionaba, yo se los había mencionado, que aún al mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, le costó.
pues igual a nosotros nos va a costar, pero estamos dispuestos a pasar por esos momentos de pruebas, por esos momentos tan difíciles para poder compartir y poder llegar a un momento a estar con Dios. Y suena difícil, sinceramente nadie dijo que es fácil, no va a ser fácil, es una tarea muy difícil, pero ahora tú sabes que tienes un Dios que está contigo, un Dios que nunca te va a dejar. Tenemos un Dios presente que aún no lo podemos ver, pero sabemos que está ahí y vemos sus promesas, como Él nos dice que nunca nos va a dejar y nos muestra su amor a través de ellas. Entonces, es una pregunta que cada quien debe de tomar. ¿Estás dispuesto a cargar esa cruz que Jesús llevó? Y no sé si quieres agregar alguna otra cosa. No. Yo creo que esa es la... Ahora, no está diciendo Jesús, ¿verdad? Que tú vas a ir a morir en una cruz como Él. No. Él está diciendo, ¿verdad? Que la vida no va a ser fácil. Pero a final de cuentas, como dice la palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es que queremos darte las gracias por haber estado estudiando este hermoso tema de la promesa de la presencia de Dios. Entonces, no te desanimes, que Dios siempre, siempre está con nosotros. Así es, y también quiero recordarles que al rato a las 7 vamos a tener nuestro Midweek, así que no se lo pierdan y de la misma manera compártanlo. Y pues esto es todo, familia. Un gran abrazo y nos vemos. Dios les bendiga.